Buenas tardes, buenas noches a todas y todos. Hoy tenemos el segundo encuentro con Mercedes. Muchas gracias, Mercedes. Por favor. En este ciclo que hemos llamado Reivindicación de la Soberanía Pedagógica. Y hoy elegimos a Reina Reyes y Mercedes, bueno, solidariamente va a hacer su aporte en un momento muy especial, en un momento de vacío aparente de la pedagogía, de un alejamiento y también alejamiento en nombrar, en querer, ni siquiera se nombra, se llama, se convoca a nuestros pedagogos nacionales. Cuando estamos en estos momentos de tanta encrucijada, de tanto poner el trabajo y el pensamiento en cosas que son de fórmula o que son de nombre o tecnicistas, necesitamos siempre ir, como decía el Hugo Rodríguez, ir a los orígenes. Y bueno, para nosotras y nosotros, las maestras uruguayas y también del continente, porque sus aportes no solo fueron en este país, sino también en todo el continente, ir al origen de nuestros pedagogos y pedagogas y pensadores y pensadoras. Es muy importante. Hoy, como decía anteriormente, Reina Reyes estará para nosotros dando la posibilidad de ponernos a pensar en lo que precisa el Uruguay, lo que precisa el magisterio y lo que precisa nuestra educación. Quizás no va a estar las respuestas en la ponencia de Mercedes a lo que hoy particularmente nos pasa con algunas cuestiones cotidianas, pero sí es el aporte a no dejar de pensar, a no dejar de confrontar en el mejor de los sentidos, a no dejar de intercambiar y intercambiar ideas, intercambiar opiniones que nos van a ayudar a poder diseñar lo mejor para nuestros niños y nuestras niñas. Así que, y para la democracia también, ¿no? Porque cuando hay profundización de la educación pública, estamos profundizando también en la democracia. Bueno, Mercedes, te doy paso para compartir con las compañeras y los compañeros que nos están acompañando en este momento. Bueno, gracias. Buenas noches. Yo voy a empezar primero por reafirmar la importancia de este espacio de reflexión y acción creado por su valor pedagógico, esto de la reflexión y acción, que me parece que es uno de los supuestos más importantes de la pedagogía. Incluso Reina Reyes, y cito, el enemigo, el antagonismo de la rutina es la reflexión. Entonces, me parece que allí está el valor. Valorar también como una reivindicación de la soberanía pedagógica. Me pareció esto de una importancia central. Por lo que decías tú, hoy me parece que es central, no solamente hoy, también otro pedagogo importante como Agustín Ferreiro reivindicaba ya por el 37 la importancia, decía él, de pensar, de no vivir de prestado y de pensar para desarrollar la creación. Entonces, me parece que esto de la reivindicación de la soberanía pedagógica es también central. Recuperar esta centralidad de la pedagogía. Hoy, más que nunca. ¿Por qué? Porque la pedagogía es el conocimiento específico de nuestra profesión.
y al ser el conocimiento específico de nuestra profesión, lo es también de nuestra autonomía, es decir, la autonomía apoyada en ese conocimiento específico. Por lo tanto, cuando vivimos tiempos, porque ya hemos vivido tiempos en que la pedagogía se minimiza, se desaparece, tanto de la formación como de la práctica del maestro, en definitiva lo que estamos viviendo es una desprofesionalización. Y me parece que eso es importante tenerlo presente desde el magisterio. Por todas estas razones agradezco colaborar, poder colaborar en este espacio de construcción colectiva y sobre todo si hablamos de Reina Reyes, profesora mía, además, y eso es un plus. Mujer del siglo XX, es parte del Uruguay que se va construyendo con la participación social del Magisterio Nacional en la sociedad, en la cultura y en la política. Y esto me parece que es una característica que debemos resaltar, porque Reina Reyes, como muchos de los pensadores, de los pedagogos, de los maestros que construyeron la pedagogía nacional, es decir, que fueron decolonizando el pensamiento pedagógico para construir una pedagogía nacional. Ese valor de la participación y del maestro como actor social, me parece que son dos valores que debemos también tener presentes siempre, repensarlos en cada momento y en cada oportunidad. La charla anterior fue sobre educación rural y bueno, Reina Reyes participó de todos esos congresos que fueron el sustento y fundamento de la construcción de políticas educativas, del programa del 49, de todas las propuestas que realizó el movimiento en favor de una nueva escuela rural y que tuvo características muy particulares, de acuerdo a Hugo Rodríguez, justamente, que plantea esto en 2 décadas en la historia de la escuela uruguaya. Este movimiento que tiene la particularidad de ser un movimiento dialéctico, que tiene la particularidad de hacer una denuncia de la situación, pero junto a la denuncia, la propuesta, junto a la propuesta, llevar adelante en experiencias concretas y luego en concepciones teóricas. Y Reina Reyes forma parte de todo este movimiento y lo vemos en su vida como sujeto político, social, cultural. Multifacética, otra característica que la vemos también en distintos actores de esta época. Se recibe de maestra, pero también va a ser psicóloga del Consejo del Niño en un cargo que obtiene por concurso, jefa del Plan Cultural del Sodre, ocupó cargos en el Ateneo de Montevideo, fue profesora de los institutos normales, profesora de pedagogía durante 35 años, fue profesora del Instituto Magisterial Superior, pero además participó en distintos movimientos de reivindicación y lucha. Militó en el movimiento en defensa de la educación pública, de la educación rural, de la autonomía universitaria, de los derechos de niños y adolescentes. También escribió, no solamente las obras, también escribió en distintos periódicos. Pero claro, su participación y su aporte más relevante las realizó en el marco del Magisterio Nacional como profesora de pedagogía, no solo por la actividad docente, sino también por el aporte intelectual de las obras que son fundamentales para el desarrollo de la pedagogía nacional. Desde una postura humanista, y acá valga la aclaración, que es definido por Reina Reyes desde el humanismo real,
Su ideal es el desarrollo pleno del hombre y su integración social armónica. Pero para poder leer las dos obras que elegimos para hoy, porque en la vasta producción de Reina Reyes elegimos dos obras que ya voy a nombrar, me parece que son necesarios dos planteos previos, preguntas que ella se hace y de las que parte. ¿Cómo se conjugan el avance científico y técnico con el desarrollo del hombre? Y segundo, ¿de qué hombre hablamos? ¿Cómo define a ese hombre? Con respecto a lo primero, plantea que se ha generado un conflicto entre la evolución científica y las instituciones que el hombre ha creado para responder a los ideales de la sociedad en el momento que fueron creadas. Y hoy, años 70, nos dice, no existe esa armonía. En cuanto al concepto de hombre, hay dos formas de concebirlo. Desde la filosofía de lo absoluto, como hombre abstracto, ideal liberal para una sociedad jerarquizada, que crea instituciones a través de las cuales se mantienen sus privilegios, por persuasión o por represión. El otro concepto es el del hombre nuevo, al que le atribuye dos características: el hombre concreto, que es esa unidad espiritual, biológica e histórica que está definido por sus particularidades, y el hombre situado, concepto que toma de Bourdieu, que está condicionado por las relaciones económicas, políticas y culturales, y se define por las condiciones de su existencia. Este hombre es posibilidad, devenir, proyecto. Para analizar algunos conceptos de los que plantea, elegí dos obras. Una es ¿Para qué futuro educamos?, del año 71, y la otra, menos conocida, Drama en la educación, del año 75. Los dos están planteados como ensayos. ¿Por qué como ensayo? Porque plantea o el eje central es la reflexión sobre los temas. Y por eso en esta obra parte de una duda: ¿para qué futuro educamos?, que invita a la reflexión, que además es lo que tenemos planteado hacer. En este caso, esta obra está orientada a reflexionar sobre la colonización cultural en América Latina, el papel de los medios de comunicación, especialmente en los años 70, radio, televisión y cine, y en este contexto, el lugar de las instituciones y la industria cultural. Es decir, en este análisis se va a centrar fundamentalmente en el análisis de estas dos cuestiones: el papel de las instituciones y de la industria cultural. Parte de su análisis muestra cómo los medios enajenan al hombre y la industria cultural actúa para ello. Nos muestra cómo la televisión, sobre todo, ha sido uno de los medios más efectivos para propiciar un modelo de vida centrado en el consumo, en la cultura del consumo, arrasando toda forma de cultura nacional que no se corresponde con los intereses imperialistas de quienes nos dominan. En esta cultura de la imagen, la que afecta al hombre, porque originan, y leo textual, originan inercia del pensamiento, debilidad de concentración y pobreza imaginativa. Apelan a lo emotivo, empobreciendo la vida intelectual. Se desarrolla en el espectador la pasividad, la falta de diálogo, reduce el esfuerzo, creando un efecto narcotizante. Es decir, aquella primera pregunta que habíamos hecho, que tenía que ver con
el avance científico y tecnológico, y si de este avance se conjuga con el desarrollo del hombre, esa era la pregunta que habíamos hecho, y el análisis que realiza después sobre la importancia de los medios de comunicación, lo que nos plantea es: ha habido un avance, pero ese avance no es a favor del desarrollo integral del hombre, no es a favor de ese hombre, de ese hombre nuevo, que era la segunda pregunta, sino que por el contrario, los medios de comunicación han enajenado al hombre, han creado en el hombre, no solamente, primero en la sociedad, un modelo cultural que tiene que ver más con esa cultura del consumo, y que al instalarse, al colonizar desde ese modelo cultural, arrasa con toda forma de cultura nacional que se oponga a estos intereses. La cultura de la imagen, por el contrario, no, complementa, planteando qué es lo que produce en el sujeto, ya no en la sociedad, sino en el sujeto. Y tiene que ver con esa inercia del pensamiento, con esa pasividad, con esa pobreza imaginativa, y por lo tanto empobreciendo la vida intelectual. Es importante también el concepto que agrega en cuanto a que este desarrollo de los medios de comunicación y la influencia en los sujetos crea lo que ella llama la educación permanente. Es decir, nosotros generalmente tenemos otro concepto de lo que es educación permanente. Sin embargo, el planteo es que los medios están presentes siempre, en todo momento, a lo largo de la vida del sujeto, y de alguna manera, junto con las instituciones, que ahora vamos a tomar ese concepto, realizan una educación permanente, reproduciendo permanentemente estas características que estábamos diciendo. ¿Cuál es el contexto, en qué contexto plantea estas cuestiones? Parte de esta relación entre colonizadores y colonizados, ¿no? Incluso uno de los apartados del libro tiene este título. Y de ese avance tecnológico, del desarrollo industrial, del crecimiento del capitalismo y su secuela, el neocolonialismo. Es decir, una relación de colonialismo, de dominio, de opresión, va a decir después, entre colonizadores y colonizados. Y se hace una pregunta: ¿es el hombre lo bastante inteligente y bueno para controlar lo que ha producido? Se ha abierto, dice Reina Reyes, un abismo entre los medios creados para dominar la naturaleza y los logrados para dominar los impulsos irracionales de la conducta humana. ¿Cuál es el otro elemento central, el otro concepto central que toma para analizar su papel en estas relaciones? Las instituciones. Instituciones como el Estado, la Iglesia, la escuela. Estas instituciones que fueron creadas en el pasado, que fueron creadas como expresión formal de los ideales de la sociedad en el momento en que fueron creadas. Sin embargo, primero, ¿cuáles son los fines de estas instituciones o cómo se establecen? A través de los grupos de poder. Esto que también nos plantea más cercanamente Casasus, ¿no? Estas alianzas entre grupos de poder para establecer cuáles son los ideales, los fines de la educación pública incluso,
y Reina Reyes plantea este mismo concepto. Las instituciones creadas en el pasado como expresión de determinados ideales, pero que estas mismas instituciones han creado las formas de conservar lo instituido, y ella habla del poder esclavizante de las instituciones, limitando el poder de la inteligencia para lograr cambios. Esto que, la pregunta anterior, ¿no? ¿Es el hombre lo bastante inteligente para controlar lo producido, para producir los cambios necesarios? Bueno, el tema es que las instituciones creadas tienen ese poder de conservar siempre de la misma manera aquello que esos fines por los cuales se han creado. Y toma otro concepto importante, el de la conducta institucional. Las instituciones crean conductas institucionales que son muy difíciles de cambiar. Es más, dice Reina Reyes, aun cuando las instituciones cambiaran en su forma, los hábitos detrás de ellas, los hábitos de pensar y de sentir, no se modifican tan fácilmente. Entonces hay un elemento allí reproductor de las instituciones que es necesario, o sobre el cual es necesario reflexionar. Sobre todo porque además estábamos hablando, bueno, del Estado, de la Iglesia y de la escuela como institución que se crea con estas características. Esto crea, dice Reina Reyes, un dramático malestar entre quienes aceptan y defienden por interés o por ignorancia formas de vida impuestas por instituciones creadas en el pasado y quienes, animados por el deseo de liberación, quieren modificarlas. Estas tensiones que va a plantear más de una vez y que las va a plantear claramente para el educador, ¿no? Esta tensión entre lo que la acción política establece y la acción educativa desarrolla, y cuál es allí el papel del educador. Se formula entonces dos preguntas. La educación que hoy ofrecemos, con respecto a la escuela particularmente, la educación que hoy ofrecemos, ¿crea disposiciones mentales para liberar al hombre de la influencia de la institución? Y la segunda pregunta, ¿la educación es un factor de cambio? Planteada justamente a partir de esas características con las que fueron creadas las instituciones. Y adelanta en su análisis, dice, textual, solo es posible si el hombre es capaz de independizarse de las formas de vida que le ofrece el medio para poder juzgarlas, si se evade del condicionamiento al que estuvo sometido, actúa a favor del cambio social. El tema es, ¿puede? Porque solo es posible con estas características. ¿Puede el hombre? Hace un segundo planteo, dejó planteada la pregunta porque sí iba a volver sobre esta cuestión. Hace un segundo planteo. La organización económica que mantiene aparte de la sociedad sin posibilidades educativas para la reflexión y la creación, es también la que mantiene en manos de pocos la industria cultural, que condiciona a los más. Es decir, primero analizó las instituciones y cuál es su papel, y ahora la industria cultural, que habla fundamentalmente del cine, la televisión y la radio. Tendríamos que pensarlo hoy, obviamente. Y cuando habla de esta industria cultural en manos de pocos y representando determinados modelos, como ya vimos, dice, descubrir que los medios de comunicación enajenan al hombre en lugar de liberarlo es tarea que apremia, aunque se tenga conciencia de estar apresado por fuerzas que individualmente no se puedan vencer. Resignarse al poderío de la economía
es actuar en su favor en lugar de tener por meta la liberación del hombre. Y entonces la contradicción fundamental acá que encontramos, la oposición fundamental es entre esa enajenación y la liberación. Otra vez con aquella pregunta, ¿es posible? Porque obviamente el planteo es de una influencia muy fuerte, tanto de las instituciones como de la industria cultural. Es grave, gravísimo, que los países subdesarrollados de América Latina imiten las prácticas educativas de los países desarrollados, sin apreciar que el colonialismo vacía y distorsiona la mente e incapacita al hombre para liberarse de los poderes económicos y políticos que dominan. Esta industria cultural se centra en la civilización de la imagen. Cada espectador está bajo la influencia de contenidos, sugestiones, especialmente propaganda comercial o política para lograr determinadas conductas e ideas. La imagen constituye el medio más poderoso de sugestión colectiva y el lenguaje se refuerza por medio de percepciones visuales mediante técnicas basadas en el conocimiento psicológico. Este planteo que hace Reina Reyes de la importancia de la imagen o de la civilización de la imagen me recuerda también cuando estuvo Paulo Freire en el Uruguay, en la conferencia que da en Casa del Maestro. ¿Acá? Exacto, acá en el balcón, acá, exacto, que además lo presenta Reina Reyes, y que toca este tema, lo vuelve a tocar en una entrevista que le hace Sonia Brescia en el programa de televisión que tenía, y que le pregunta por la televisión, que usted está en un medio de televisión, todo esto, y allí Paulo Freire analiza el poder de la imagen, coincidiendo con el planteo que hace Reina Reyes aquí, ¿no? Incluso dice, bueno, si toman mi imagen de abajo hacia arriba, si toman mi imagen de atrás hacia adelante, donde pongan la luz, si toman mis manos así, dice Paulo Freire, o toman mis pies, es decir, más allá de esta cuestión, la importancia de esta civilización de la imagen, cómo influye en los sujetos, cómo influye en la representación que el sujeto se hace de lo real. ¿Cuál es la consecuencia de este modelo impuesto, ¿no?, en esa relación entre colonizador y colonizado? El tener reemplaza al ser, porque tiene que ver con ese modelo de consumo. El hombre no vive para sí, ya no vive para sí, sino para quien lo domina. Esto es el capital en sus múltiples formas de producción. De no modificarse las formas educativas, solo una minoría estará en condiciones de oponerse a las técnicas de persuasión económica y política. Es decir, volvemos a aquella pregunta, ¿es posible el cambio? ¿Es posible una educación para el cambio? Vamos a volver a este concepto más adelante cuando habla de apocalípticos e integrados, es decir, este concepto de hay una situación real que apremia, por eso dice apremia, es urgente, y nos puede aparecer en una primera instancia como una situación apocalíptica, es decir, esto no se puede cambiar. Sin embargo, no es así, no es esta la postura de Reina Reyes, ¿no? Ve la posibilidad. El tema es, ¿la educación puede? Y ahí viene la otra pregunta, ¿qué educación?
Es decir, ¿toda educación puede cambiar? No. Entonces, iremos después a ese concepto de educación. ¿Qué es necesario que la educación desarrolle? La flexibilidad intelectual, el juicio crítico, la estabilidad emocional. Esta relación entre colonizadores y colonizados construye el dominio de hombres y pueblos. Esta colonización por cultura foránea ahoga nuestra propia cultura y la creatividad por las características que ya dijimos del tipo de pensamiento que se desarrolla. Incluso produce, como producto de esa enajenación, una internalización de la dependencia. Es decir, ya no hay una imposición, hay una internalización y el sujeto mismo justifica esa dependencia. Queda planteado, dice Reina Reyes, el problema que motiva este ensayo. Si la acción para modificar la estructura de los países de América Latina exige una socialización que combata el individualismo, la indiferencia egoísta, el conformismo, la evasión, ¿cómo se han de educar las nuevas generaciones? Es decir, si todo esto es posible, hay que hacerlo, es urgente, porque son consecuencias de esa relación entre colonizadores y colonizados. Bueno, ¿cómo hay que educar las futuras generaciones? En esto de ni apocalíptico, es decir, la civilización de la imagen no es el apocalipsis de la cultura, pero tampoco integrada. ¿Qué es necesario? Un pensamiento crítico que le permita al hombre liberarse integrándose. Y en ello la educación tiene un papel. ¿Qué educación? Y entonces aquí plantea dos miradas, dos conceptos distintos de educación. Una educación que es la que conduce al hombre a adaptarse, es decir, este concepto de adaptación, ¿no? El sujeto que pasivamente se adapta a la situación, a la sociedad en la que vive. Esta formación adaptativa es una formación dogmática que crea una determinada estructura de personalidad. Es decir, hay un ideal de hombre que está dado y se va a procurar formar a todos los hombres de la misma manera, adaptándolos a la misma realidad. El maestro en este caso es portador de valores fijos. Este tipo de educación, dice Reina Reyes, es un obstáculo para la autonomía del hombre. Podríamos identificar claramente esta concepción de educación con la pedagogía tradicional, ¿verdad? Y con todas las características de esta pedagogía. Por otro lado, plantea el concepto de una educación creadora que conduce al hombre a superar la situación. La formación es para la superación del sujeto, la liberación del sujeto, y la educación lo ayuda a crearse a sí mismo, pero se crea a sí mismo. No hay un modelo preestablecido al que el hombre tiene que crearse. El maestro va a seleccionar el mundo factible para cada personalidad. ¿Cómo denomina Reina Reyes a esta educación? Educación laica. Para el desarrollo de la educación laica se necesitan dos caracteres: el pensamiento reflexivo y el sentimiento de igualdad, como bases, incluso dice ella, como bases de la actitud laica, que es una actitud de vida. Esa educación laica que evita las imposiciones dogmáticas, que conduce a observaciones objetivas, hace posible la elección del individuo de valores diversos, es decir, ya no hay valores fijos
los cuales el sujeto se tiene que adaptar. Existen valores diversos y el sujeto es el que elige. Y hay un respeto de las características intelectuales y afectivas de cada uno. El pensamiento reflexivo es un acto complejo y se diferencia, y es importante esta diferencia, se diferencia del creer. Una cosa es el pensar reflexivo y otra cosa es el creer. La pedagogía tradicional, la educación tradicional se apoya en el creer. Esto de la transmisión de uno a otro, los contenidos transmitidos se transmiten como valor absoluto, por lo tanto el sujeto lo que hace es creer. En cambio, el pensamiento reflexivo, más complejo, parte de la duda, entonces la duda como generador de la duda, la reflexión, luego, en esa forma de pensar reflexivo, ¿no? Que define muy bien Dewey en la obra Cómo pensamos. Y además el desarrollo emocional. ¿Por qué? Porque parte del concepto de sujeto como sujeto integral o como formación integral del sujeto. Entonces, en todo el desarrollo, la parte de lo afectivo, de las emociones, forma o toma un papel central. Se enseña en base a experiencias seleccionadas y dirigidas que el niño realiza en un clima de libertad y colaboración. Y para todo esto es necesario, dice Reina Reyes, métodos activos. Y hace hincapié en esta cuestión del método. Es decir, es más importante el método, es más importante el camino que elegimos para que el niño vaya construyendo su propio pensamiento, porque ya no es elijo este camino y lo guío por este camino, sino que tiene que ver con la construcción que el niño hace, y para ello es necesario un método activo. El otro elemento era el sentimiento de igualdad. La educación, dice Reina Reyes, debe crear conciencia de igualdad en el sentido de respeto al otro. Es decir, yo soy igual al otro, soy diferente y a su vez soy igual. Esto tiene que ver con el respeto a la diversidad, pero tiene que ver con considerar al otro un igual a mí. Condición esencial de la laicidad. Recuerden que esto es en El derecho a educar y el derecho a la educación, uno de los libros donde ella habla de laicidad y toma este concepto de sentimiento de igualdad y pensamiento reflexivo y hace la diferencia, por ejemplo, que me parece importante rescatarla, entre respeto y tolerancia, sobre todo porque hemos escuchado muchas veces que laicidad es tolerancia. En cambio, Reina Reyes hace esta diferencia que me parece importante y que tiene que ver con tolerar implica siempre una relación desigual. ¿Sí? Yo tolero al otro, pero en realidad me estoy poniendo en una situación de superioridad. En cambio, el respeto se apoya justamente en esa relación de igualdad. Y por eso es base de la laicidad y es base de la democracia. Un poco lo que tú decías hoy, la importancia de la democracia, vinculado a este concepto de laicidad. Requiere sentimientos que se traducen en apreciaciones de valor y en actitudes. Para ello es importante la socialización, lo que vive en los grupos a los que pertenece, por ejemplo la escuela. Entonces también allí analiza la importancia de la escuela en esta socialización basada en el respeto, en esta socialización basada en la igualdad. De alguna manera plantea la necesidad de que el niño tenga
relaciones con diferentes sujetos, no siempre con los mismos, para ir generando esta actitud laica. Todo es posible cuando el educador, cualquiera sea su posición personal, adopta una actitud laica frente al alumno. Garantía de juicio crítico y correcta socialización. El maestro laico respeta la opinión de otro, por distinta que sea la suya, y frente al niño piensa no solo en los resultados inmediatos, sino en los que se darán en el tiempo y harán de él un hombre libre y respetuoso. Y hasta allí los conceptos centrales que plantea en ¿Para qué futuro educamos? En Drama de la Educación, que toma otra vez, retoma, ¿no? Es del año 1975 y es poco conocida porque en realidad no se publica en Uruguay, escrito en plena dictadura, se publica en Argentina y no llega al Uruguay. No llega en el sentido de una publicación para todos, no llega hasta muchos años después y es una de las menos conocidas. Pero en realidad en el 75, también muy cerca de lo que había escrito Para qué futuro educamos, retoma algunos de los conceptos y de los análisis que ya había hecho en el anterior. Pero es una obra más radical en el análisis. Incluso hay una postura más explícita de su cambio ideológico. Incluso plantea esto del cambio ideológico, ¿verdad? Y vamos a encontrar términos mucho más explícitos cuando habla de la opresión, cuando habla de la dominación, cuando habla de la educación, más un vocabulario, términos más cercanos a lo que generalmente identificamos con Paulo Freire, ¿verdad? Y a veces nos cuesta más identificar con Reina Reyes porque las obras más conocidas tienen un lenguaje no tan radical en el sentido de la postura crítica, a eso me refiero. Ella parte planteando en esta obra que el propósito que me anima al escribir este ensayo es luchar por una educación desalienante. Es decir, aquello que había planteado en ¿Para qué futuro educamos? Vuelve a retomar este concepto de que la necesidad de pensar en una educación que desaliene al hombre. Es un escrito en contexto de dictadura y señala claramente el papel del poder económico y político en la cada vez mayor imposición de valores ajenos a la autonomía de la cultura de los pueblos de América Latina. Es decir, otra vez retoma esta relación de colonizadores y colonizados, y de esa imposición de una cultura, de un modelo cultural, de un modelo de vida que en definitiva arrasa con lo que son valores propios en los distintos pueblos de América Latina. Pone dos ejemplos que refieren al poder político y al poder económico, y entonces dice, hubo avances de la ciencia, pero cuando estos avances se oponen a los intereses del poder económico, hoy internacional, estamos hablando de los años 70, su aplicación es detenida. O cuando los fundamentos científicos de una educación liberadora son conocidos, pero en los países colonizados, el poder político imprime a la educación el rumbo que le imponen las clases dominantes al servicio de sus intereses. Es decir, 75, los fundamentos de la pedagogía liberadora ya son conocidos, son fundamentos científicos, pero si ésta se opone a los intereses de la clase dominante, lo que hace el sistema político es responder imprimiendo un rumbo distinto.
al servicio de esos intereses. Este libro es un libro de denuncia, decíamos hoy, características de toda la gente que forma parte de esta generación, de denuncia y de propuesta. Denuncia al poder económico internacional, al poder político de las clases dominantes, al colonialismo, las desigualdades, el hambre. Y en esta denuncia plantea cuáles son los dramas a los cuales se enfrenta la educación. Y yo tomé 3 para analizar. El primero es el creado por la incompatibilidad entre la acción política y la acción educativa. El segundo tiene que ver, vinculado con el anterior, pero tiene que ver más con la desigualdad que impide la integración social. Y el tercero, que nombra ella como un drama intelectual, es la contraposición entre las imposiciones autoritarias y el ideal democrático. El primero, que tiene que ver con la contraposición entre acción política y acción educativa, proviene de la coexistencia de 2 maneras de concebir la sociedad y al hombre. La primera manera, que tiene que ver con la concepción liberal, con una filosofía de lo absoluto, en la que se defienden la jerarquización social y se otorga privilegios, lo que decíamos hoy, grupos de poder que crean determinadas instituciones, que además crean los medios de conservar esos privilegios. Por otro lado, quienes reconocen que la organización social es fruto de la opresión del débil. Estas serían las 2 formas. Y está el educador, cuya acción es educativa y no es acción política. Política en cuanto a la determinación de estos fines. Lo que dice es el educador, que es un sujeto esclarecido por su formación científica, desea hacer del hombre dueño de su destino, por considerarlo capaz de modificar la estructura social que lo aprisiona. Pero se encuentra con esta incompatibilidad entre un poder político que establece una estructura que no tiene por fin modificarla ni hacer del hombre dueño de su destino, y la acción educativa que su formación le dice que tiene que ser. Entonces, esto es lo que crea el drama del educador. Un drama vivido por los educadores conscientes de su respuesta frente al futuro. Es decir, el drama que vive el educador de saber, desde lo científico, de su formación, que tiene que educar al sujeto para liberarse, para integrarse a la sociedad, a una sociedad del futuro, a cambiar las condiciones sociales, y una acción política en sentido contrario. El segundo drama, vinculado al anterior, una sociedad que otorga privilegios crea desigualdades. Y esta se manifiesta de distintas formas, pero la más cruel es el hambre y las alteraciones físicas e intelectuales. Incluso Reina Reyes plantea que lo más dramático es el hambre específica. ¿Y cuál es ese hambre específica? Es el hambre por falta de proteínas. Y hace todo un análisis que tiene que ver justamente con esta hambre específica, y es más grave, dice Reina Reyes, porque afecta de forma irreparable el cerebro. Entonces allí analiza todas las consecuencias de esto. ¿Qué puede hacer el educador cuando el niño llega a la escuela? Es la pregunta que se plantea. Estas situaciones no permiten el fin de la educación,
que es el desarrollo pleno integral de la personalidad, ni la igualdad de oportunidades, base de la democracia. Por eso, una frase que me parece importante que dice: si bien no hay democracia sin educación, no hay educación sin proteínas. Porque tiene que ver con esta gravedad que produce en definitiva la desigualdad social. Y esa desigualdad social la produce el modelo social, es decir, todo lo anterior que veníamos planteando. Este es un drama, dice, este es un aspecto del drama de la educación. Cuando el poder político mantiene vigente una estructura social que condena desde su gestación a miles de integrantes de nuevas generaciones. Ni los mejores planes, programas de enseñanza, ni métodos son otra cosa que alardes de una política educativa para la democracia si no se comienza por satisfacer las necesidades vitales de las clases sociales pauperizadas. Me parece que es bien importante centrarnos en esta cuestión para reflexionar, ¿verdad?, sobre esta relación que establece Reina Reyes. La igualdad de oportunidades educativas no existe si no existen previamente igualdad de satisfacción alimentaria. En otro aspecto, también la desigualdad genera drama y tiene que ver con el progreso cultural social. O sea, estaríamos todavía en ese segundo drama que provoca la desigualdad, pero ahora vinculado al progreso cultural social. La condición para el progreso cultural de la sociedad está en la diversidad de los hombres, en sus formas de pensar y sentir. La carencia de alimentación, salud, higiene, amor, protección es negativo para las posibilidades de creación personal. Cuando la opresión, causa de la desigualdad, el colonialismo interno, signado por el interés de los colonizadores, se afianza, conduce inconscientemente a la aceptación de la injusticia como norma. Es decir, ¿por qué hay un drama en cuanto al progreso cultural social? Porque también esta desigualdad produce una falta de posibilidades para la creación personal. Y si no hay creación personal, no hay progreso cultural. Y si no hay progreso cultural propio, hay un campo para la colonización desde fuera, ¿no? Entonces, esto de la creación, que decía yo al principio, ya marcaba Agustín Ferreiro en los años 30, esta importancia de la creación. Y lo otro que plantea, que tiene que ver con este afianzamiento inconsciente de la injusticia como norma. Es decir, cuando no hay otra vez un pensamiento reflexivo, un pensamiento crítico que pueda develar esa enajenación, lo que se produce es la internalización de la desigualdad. Y cuando yo internalizo, bueno, ya no es que respondo a una imposición desde afuera, lo veo como propio, ¿verdad? Entonces justifico yo esta injusticia que se está dando sin ser consciente de que esta injusticia es creada desde afuera. La desigualdad produce marginación, produce alienación, que impide la concientización de la opresión y ello impide la integración social. Y aquí se plantea otra vez varias preguntas. ¿La educación ha propiciado la integración? La integración en este sentido, ¿verdad? ¿Qué actitud debe tomar el maestro? ¿El docente debe abstenerse frente a esta situación que no tiene, que en principio podríamos decir, bueno, no tiene que ver con la acción educativa, es una acción de otro tipo? Entonces, ¿el docente debe abstenerse, justificarlo, ser indiferente o actuar
fuera del aula, es decir, actuar más allá del aula. Estas son las preguntas, a las que no va a dar una respuesta explícita, pero plantea la opción entre una y otra, queda planteada a todos los docentes. La respuesta la dará la conciencia de cada educador. Entonces, me parece importante el planteo de la pregunta, bueno, y la conciencia de cada educador responderá. Tercer y último drama, es el drama intelectual, es el conflicto entre una autoridad que impone y el maestro que sabe qué debe hacer, ¿no? Algo que ya planteábamos hace unos minutos. ¿Cuál es la contraposición o la contradicción? Por un lado, cuando impera una política educativa que mantiene incambiada la estructura escolar y los métodos tradicionales. Cuando predomina el ejercicio de una autoridad coercitiva que pone en peligro los fines de la educación. Eso es por un lado. Por el otro lado, el maestro, con conocimiento científico dado por su formación, piensa que la educación debe apoyarse en el cultivo de la actividad integral, fomento de la creatividad, promover vivencias auténticas. Esta contradicción crea un conflicto, y es un conflicto intelectual. Crea un drama para el educador de no poder hacer lo que está convencido que tiene que hacer para el futuro individual y social de la comunidad en que actúa. Y en el desarrollo de estos dramas, Reina Reyes plantea como el de carácter más dramático, valga la redundancia. Y vuelve a hacer preguntas. ¿Cómo reacciona fuera de la escuela ante una situación política en que la autoridad desconoce los aportes de la ciencia? Se hace cómplice, al educador, ¿verdad? ¿Se hace cómplice de una forma encubierta de dominación? ¿Acepta la conducción anticientífica del educando, disfrazada con frases altisonantes sobre el orden, la libertad, la democracia? Si vive este conflicto con intensidad dramática, ¿cabe su abstención en la actividad política de su país? Otra vez no contesta, deja planteadas las preguntas porque justamente el ensayo es, y lo dijo al principio, para crear una duda y poder reflexionar sobre esto. Más allá de lo dramático de la situación planteada y denunciada, no queda en ello, propone. Puede parecer utópico, dice, pensar en una acción educativa contraria a las fuerzas poderosas, pero hay innumerables ejemplos en la historia. Y termina el libro, Reina Reyes, y termino yo, diciendo, porque me pareció importante y bello, dice: sueño y creo realizable la descolonización de la cultura de América Latina y la efectiva integración de sus pueblos. Sueño y creo en la realización de un futuro en el que las ciencias que estudian al hombre y a la sociedad fundamenten con sus conocimientos una política educativa capaz de formar a hombres a la vez libres y solidarios. Sueño con el acrecentamiento de la columna de jóvenes unidos, sin fronteras políticas, económicas o raciales, capaces de demostrar que en nuestro continente hay una nueva manera de vivir en la que se armonizan justicia y libertad. Gracias. Bueno, desde el espacio Chichita Méndez, Chichita Méndez.
Sí. Me olvidé. No, por favor. No, dije todo lo que me parecía de que sea un espacio de reflexión, que sea de reivindicación pedagógica, y me olvidé de Chichita, imperdonable. No nos olvidamos, ella siempre está entre nosotros como Reina, sí, como sí. Hugo, como tantos y tantas. Y bueno, quiero traer algo que no habíamos conversado, está fuera del libreto, disculpen, pero esta última frase fue la que nos presentó Hugo cuando dijo: este libro lo tiene que publicar el sindicato. Y me había olvidado de esa anécdota. Y es una anécdota muy linda porque nos contó cómo aparece el manuscrito a través de alguien conocido, sí, de él, y lo lleva a la cooperativa, está mal acá, y nos junta la cooperativa, el Centro de Publicaciones de la UTU y ADEMU Montevideo, y dice: yo lo voy a convencer con esta frase, y justamente fue esta frase, y nos dijo: esto tiene que ser masivo, y yo le digo: Hugo, ¿para qué público está dedicado este libro? Y él nos dice: para los jóvenes, para las y los jóvenes, tienen que tomarlo y tienen que ser parte de su libro de cabecera. Los dramas de la educación los tienen que superar, claro, es para ellos. Y entonces, ahora, disculpen quienes estábamos en la organización de esto, que se me fue del librito porque recién con esto me acordé de la anécdota. Bueno, muchísimas gracias, y por favor, quizá alguien de aquí que quiera aportar, reflexionar. Y la última cosa que voy a decir es: cuando nos propusimos este ciclo de charlas, muchas veces decíamos: la cabeza del magisterio, los compañeros, las compañeras están abocados a tratar de salir rápidamente de situaciones impuestas una tras de la otra, que no nos dan respiro, y se nos va el tiempo en cosas que no son importantes. Bueno, vayamos al origen, vayamos a la pedagogía nacional, vayamos a nuestras y nuestros pensadores que nos van a dar luz, nos van a dar posibilidades de reflexionar y pensar, y hoy sin duda cada palabra la traemos al presente, sin duda, en lo que nos está pasando, y esas preguntas bandidas de Reina Reyes le podemos dar respuesta sin duda. Así que bueno, muchas gracias. Por favor. Yo soy generación 69 y fue un placer realmente otra vez esa pincelada de todo ese análisis que hizo la compañera, que fue excelente. Y recuerdo uno de los dramas, si bien he vivido muchísimos, porque bueno, ya hace muchos años que me fui del sistema, pero trabajé 32 años en un contexto bien desfavorecido. Y cuando volvimos de la dictadura, que volvimos a la misma escuela, en Empalme College, nos ofrecían la escuela de la vuelta de la casa, pero quisimos volver a la cual habíamos sido sacados como delincuentes y no éramos. Y a las 9 de la mañana, en el aula, tú mirabas las caritas aquellas sin ver. Entonces, la pregunta: ¿usted qué comió? Y yo: nada, maestra, anoche, mate cocido. Y hoy. Entonces, por favor, ¿qué tuvimos necesidad de hacer? Porque después, claro, la escuela no cumple con la función pedagógica porque tiene que ser asistencialista. Y bueno, empezamos a dar leche antes de entrar, y leche al recreo. Comía a la mañana en el comedor, comía a la tarde leche al recreo y leche antes de irse. Porque ¿qué pretendíamos? Que en aquella cabecita pudiera cumplirse el proceso de enseñanza-aprendizaje con una panza vacía. Así que bueno, y ahí me acordé mucho de Reina, porque ella era más que una profesora, siempre fue una compañera que nos acercó todas esas cosas, nos enseñó a pensar y a poder convivir con ese drama
que teníamos sobre el hecho educativo y cómo mejorar y cómo hacer cada día esa función feliz para el maestro, pero también de disfrute para el niño. Así que bueno, yo infinitamente agradezco porque me retrotrae a mis años de estudiante, que hace muchos, pero los cuales disfruté y bueno, reivindico haberla tenido a ella, haber tenido a Hugo, o sea, soy privilegiada. Me tocó nacer por aquella época y bueno, está, y lo aproveché. Gracias. Quiero decir dos cosas. Un reconocimiento a este espacio, porque yo, digo, que fui muy amiga de Chichita y la quise muchísimo y la extraño, creo que es el mejor homenaje que se le puede hacer. Porque era una mujer de una lucidez, de una capacidad, de un interés por estudiar, por avanzar, por participar en actividades hasta el fin de su vida, hasta que la enfermedad se le impidió. Entonces, es un reconocimiento. Y otra persona que ustedes nombraron también, que tengo así una admiración, no era una amistad como con Chichita, porque esa era muy personal, pero con Hugo Rodríguez siempre tuve una admiración impresionante, un tipo de una lucidez. Y la otra cosa fue que todo lo que tú expresaste, todo lo que planteaste, tiene una actualidad, una validez, una vigencia, porque nada de eso está realizado. Y en el panorama actual, estoy sumergida en el estudio del enfoque por competencias y toda esa porquería. Entonces, cada cosa que oía era como que me removía el alma. La colonización. Y lo más importante que dijiste es cómo se ha internalizado la colonización. Yo ahora estoy revisando, porque yo soy historiador, estoy revisando los programas de historia en varias universidades del mundo. Son aterradores. Y entonces uno toma los programas, por ejemplo, formación docente, la malla curricular, y repite en forma servil todo lo mismo que uno ve en todo el resto del mundo. Lo mismo en Chile, en Argentina, en la UDELAR. La historia pasó a la historia. Entonces, todo eso que tú dijiste es tan importante y hay que retomarlo y difundirlo. ¿Cómo se puede hacer? Porque una cosa es sentarnos unas pocas personas a reflexionar. ¿Cómo se difunde? ¿Cómo se desinternaliza la colonización mental? Porque estamos en eso. Sí. Digo, hasta las palabras. Los cursos ahora se llaman trayectos. Y si agarro el programa de la Universidad de Montreal, se llama cheminement. O sea, lo mismo. Es así. Es decir, las palabras no son impuestas, los modos de hablar, todo. Y uno piensa con palabras, ojo, las palabras, eso lo decía mi amigo Hobbes en el siglo XVII, pero pensamos, nos imponen una forma de pensar a través de imponernos las palabras. Entonces, yo creo que cómo reflexionamos y nos autocriticamos también, porque a veces uno mismo internaliza las cosas sin darse cuenta. Si se diera cuenta, no las internaliza. Yo te agradezco enormemente porque para mí fue muy esclarecedor todo esto que planteaste. Lo que traté fue de seleccionar la Reina Reyes, pero gracias porque me fue muy difícil seleccionar qué. Claro, exacto, en una obra tan vasta, en temas tan importantes. No, pero le dije muy bien. Gracias. ¿Dijiste? Bueno. No, solamente me dejó impactado de alguna manera. Uno con el tiempo hay cosas que van quedando, ¿no? Se te quedan y otras que se te van perdiendo. Y me impactó el análisis sobre el tema de la influencia, el peso en la forja de las personalidades, de las personalidades colectivas, del papel de los medios. Y mientras se daba, yo buscaba un dato de una investigación de hace poco tiempo que se hizo acá en la universidad,
que planteaba que quizás, como acá ya se ha hablado bastante, en la década de los 70 las principales empresas del mundo eran bancos y petroleros. Sin embargo, en el presente, 7 de las 10 empresas más importantes del mundo son de telecomunicaciones. ¿Y saben qué? 6 de esas 7 son norteamericanas. Entonces, en esto de la construcción de una identidad mundial en algunos aspectos, marcada desde fuera, desde intereses transnacionales, desde el interés del capital, ya superado el sentimiento nacional en un montón de aspectos, creo que plantea un dato ahí donde ella ya se metía en el tema de la neuropropaganda, porque estaba expresado en el planteo, que bueno, que es una forma de dominación brutal. Yo hace un tiempo leía un estudio que planteaba que era, digámoslo así, el papel de Barbie en la identidad de la belleza femenina. Y una investigación daba que 3 de cada 4 mujeres se sentían feas en el mundo. Y tenía que ver con la comparación de ese patrón de belleza construido a partir de una empresa que construyó un biotipo que no es viable. Claro. Barbie no se podría sostener parada. Sin embargo, tiene una influencia sobre cómo se consigue a sí mismo, en el caso concreto de la mujer, que es brutal. Entonces hay ahí un peso de la construcción cultural y de la industria del juguete, que es otro tema que se le podría destinar bastante tiempo. Parte de la colonización de algunos centros de comidas rápidas tiene que ver con regalar juguetes, ¿no? Y elegir a la infancia y esa presión que colocan sobre las familias, sobre va a ser el único o la única que quede fuera de esto, ¿no? Esas presiones que aparecen, ¿no? Que no lo vas a llevar porque queda fuera, ¿no? Después no comprende el mundo, cuando en verdad eso lo que hace es alejarlo de la comprensión del mundo. Pero bueno, ese aspecto me impactó, el hecho de que haya tenido un análisis tan profundo y tan dialéctico respecto a la influencia de la construcción de los medios de un ser que en última instancia deja de tener una identidad por su cuerpo de ideas, sino que solo se convierte en una imagen, ¿no? Y ahí hay una fuerza bastante interesante. En verdad da para muchísimo, pero no quiero monopolizar. Gracias. Siempre tratamos de quienes tan solidariamente comparten este espacio con nosotros, hacer entrega de un señor. Muchas gracias. Y bueno, muchas gracias, pero gracias. Igual, pero esta fue mi casa mucho tiempo. Bueno, después dejé primaria pero bueno, gracias. Pero cuando quieran, en lo que pueda colaborar, solo llamarme. Bárbara, muchísimas gracias.